Buenas noches. Mi nombre es José Enrique Guevara, estudiante en la Universidad Abierta a Distancia UNAD, Escuela de Ciencias Jurídicas y Política y Programa Ciencias Políticas. Hoy les voy a hablar del concepto de constitucionalismo y constitución. Bueno, el constitucionalismo. Como podemos ver, el constitucionalismo es un sistema político que se fundamenta en la idea de que el poder del Estado debe estar limitado, regido, controlado desde una constitución, la cual esa constitución, dentro de ella se establecen los principios o los derechos fundamentales de los individuos o de los ciudadanos y también la organización de los poderes. En esta constitución, el concepto, creo que todo se organiza entre la separación de los poderes, como podemos ver así la relación entre sí. Ahora bien, si nos fijamos en el concepto de, digamos, en la parte histórica, el constitucionalismo ha tenido una evolución desde las primeras civilizaciones hasta los tiempos modernos, hasta nuestros días, ¿cierto? En la cual se ha venido adaptando a los diversos cambios de las realidades políticas y sociales, ¿no? Ahora bien, el origen del constitucionalismo surge en el siglo XVIII, ¿no? Eh, el constitucionalismo clásico se fundamenta inmensamente en los derechos de los individualismos y la limitación al poder. Ahí tenemos algunos filósofos ideológicos que aportaron, que fueron los pilares de estos conceptos de la revolución del liberalismo, ¿no? ¿En qué consistía entonces, o qué consiste el constitucionalismo clásico? Se fundamenta en preservar los derechos de los individuos y también la limitación del poder, ¿no? Como tal. Locke y Montesquieu, em, ellos fueron lo que inspiraron la revolución del liberalismo y también de las primeras constituciones. Em, Ahora bien, entonces, em, también tenemos unos hitos que se encabeza con la Carta Magna, ¿no? En el siglo, sí, en el año 1215, que eh, se surgen las primeras constituciones. Vemos a los Estados Unidos en el año 1787 y Inglaterra en el año 1791, ¿no? Fue donde se establecieron las primeras constituciones a nivel global, ¿no? Ahora bien, esto surge también a la, en respuesta al abuso del poder de la monarquía, ¿no? En ese entonces la monarquía no tenía quien controlar al rey, el rey concentraba el máximo poder y como o sea, no existía la separación de poderes. El rey tomaba decisiones sobre jurídicas y sanciones, de finanzas, de economías. En sí, él tenía el máximo poder, ¿no? Así que el rey, como no tenía nadie quien lo controlara, pues este podría llegar a abusar del poder sobre los otros, sobre las masas, ¿no? Ahora bien, el concepto del liberalismo, ¿en qué se fundamenta? El liberalismo se fundamenta principalmente en la libertad de la propiedad privada y también en la libertad de los ciudadanos y en el libre mercado. Mientras tanto, el concepto de individualismo se fundamenta también en la idea de la preservación de la autonomía de los ciudadanos frente al Estado, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, en esta nuestra edad, en estos tiempos contemporáneos, en la modernidad, vemos que surge en el siglo XIX la evolución del constitucionalismo clásico en un Estado social de derecho, ¿no?
¿En qué consiste? Vemos que el constitucionalismo social de derecho lo que hizo fue como que ampliar más la gama o ese catálogo de derechos, en donde podemos ver que incluye, es más incluyente, es más participativo, hace que se incluya lo que es la cultura, la economía y lo social, ¿no? Con el objeto de minimizar o reducir las desigualdades sociales para que pregone más la democracia. Y podemos ver, aquí tenemos un concepto, fundamentos de la Constitución General, ¿sí? Aquí lo tenemos. Vamos a darle introducción. Eh, Como podemos ver, en la introducción tenemos los fundamentos de la Constitución General, definición y la importancia. Vemos que en la definición la Constitución General contempla los derechos fundamentales, ¿no? Como los principios, normas de la Constitución. Al igual que la importancia, eh, vemos que podemos comprender, ¿sí? Cómo funcionan, cómo operan los estados modernos, es decir, lo de nuestros días, los tiempos actuales, lo que estamos viviendo, y también la organización de los poderes entre sí y las garantías de los individuos o los ciudadanos en general. Bien, bueno, aquí tengo la parte del desarrollo. Voy a hablar un poquitico. Vamos a ver, quiero que se enfoque también mi rostro y el logo de la universidad. Bueno, el origen de la evolución del derecho constitucional. Eh, el origen tiene un principio. En ese principio se surge el auge de dar una respuesta al rey en que el, el absolutismo monárquico se le limita el poder estatal. Es decir, el rey queda limitado, eh, perdería ese papel, ya no surgiría, ya no seguiría más como el monarca, que con el poder supremo absoluto, ya, sino que quedaría ya nulo, por decirlo así. Entonces, en esa evolución, vemos que surgió el constitucionalismo clásico y las revoluciones también, unas revoluciones que fueron inspiradas por los filósofos Locke y Montesquieu, y así sucesivamente eh, surge la Carta Magna de 1215, fue por la Revolución Francesa, con respecto a la Revolución Francesa y las primeras constituciones que se imprimieron en texto, que fueron los Estados Unidos en 1787 y 1791, me parece. No estoy un poquitico tan seguro, pero sí más o menos por ahí es en ese dato, en esa fecha. Ahí en la cual se establece, es como un nuevo comienzo, ¿no? De la evolución histórica del constitucionalismo clásico, ¿no? También se introducen en ese constitucionalismo se introducen los derechos fundamentales, del cual hablamos, y el control también de la constitucionalidad. Entonces, eh, la evolución, la evolución consiste en que ya el poder del monarca pasa del absolutismo al constitucionalismo. Como les decía, queda siendo nulo, ya deja de existir el rey y ya comienza una nueva era de constitucionalismo clásico, ¿no? Donde se separan los poderes y también se garantizan los derechos de los ciudadanos. Y también surge alguna revolución, lo que es la revolución del liberalismo, ¿cierto? Bueno, en lo cual el liberalismo se fundamentó en este en apelar al libre mercado, a la libertad de los individuos, a la economía y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver
las diferencias entre constitucionalismo y constitución, ¿no? Como yo les había mencionado, el constitucionalismo es un sistema político, ¿cierto?, que hace énfasis en limitar el poder del monarca, ¿sí?, el poder del Estado, eh, y a través de una constitución. Esa constitución salvaguarda los derechos de los individuos y las organizaciones de de los poderes públicos, ¿no? Esta está inscrita, esta constitución prevalece y es donde empieza a regirse en un entorno más equilibrado y un poco más democrático, ¿no? Ahora, la Constitución es el catálogo jurídico, donde están imprimidos todos esos derechos y deberes y obligaciones y organización del Estado, ¿no? La organización de cómo se organizan, ¿no? Ok. También vemos que en las constituciones tienen un tipo, algunas son esto lo que tiene que ver con las rígidas, las flexibles, o también consuetudinario, perdón. Ahora, voy a hablarles un poco en el tipo de rígida, ¿no? Me llama la atención de que la constitución de la rígida, el constitucionalismo rígido, em, es, es, es algo que no se puede modificar, ¿no? ¿Por qué es rígido? Porque no se puede modificar o actualizar o hacer un efecto de cambio, ¿no? No se puede porque obviamente esa es la que es la base, la que establece los fundamentos, ¿no? La única forma en que se puede hacer que sea en un caso especial, se tenga que debatir, se tenga eh, que sea muy complejo, ¿sí? Que la verdad es muy compleja la Constitución modificarse, tiene que ser algo muy complejo y que requiera un estudio, un análisis para poderse efectuar algún cambio o modificación. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que la Constitución es rígida, ¿no? Ahora, vemos que la relación, el constitucionalismo se enfatiza, la relación del constitucionalismo se enfatiza en el contenido de la Constitución, ¿no? Como podemos ver en ese concepto, ¿sí? Ahora, los atributos del derecho constitucional, en el cuarto punto, vemos que los atributos son supremacía. Vemos que la supremacía es la Constitución y nos dice que esa Constitución escrita es totalitaria, está por encima de toda norma. ¿Sí? Ninguna ley puede abolir o interferir en contra de la Constitución. Porque, como vemos, la Constitución es la base, es el pilar que establece la organización de los estados y el funcionamiento y deberes y donde se establecen primero que todas las normas, ¿cierto? Ahora bien, eh, vemos que también hablamos, como le había dicho, la rigidez habla de la reforma de la Constitución, que como les había dicho, es compleja, no se puede modificar o actualizar, salvo que, como dice, salvo que debe ser un procedimiento especial, es muy complejo, ¿ya? En que es distinto a las leyes ordinarias. Eso quiere decir que la Constitución no se puede modificar porque es distinta a las leyes ordinarias. Es decir, las leyes ordinarias se pueden fabricar, se pueden construir, ¿ya? No se puede modificar la Constitución. Aunque los elementos básicos, vamos a ver los elementos básicos, tienen que ver con los derechos más elementales que son en toda constitución a nivel global, los elementos más importantes es la libertad y la igualdad. En eso se fundamenta. De hecho, en el auge del constitucionalismo se fundamentó fue en esto, como les he dicho antes, en que solicitaba, exigía la libertad y la igualdad de los individuos y la organización de los poderes y la separación de los poderes y para reemplazarlo por la monarquía. Ahora, aquí también vemos que la separación de los poderes viene siendo lo ejecutivo, el legislativo y judicial, ¿no?
Ahora las implicaciones paralelas y equivalentes. Un ejemplo, aquí vemos que la implicación o relación tiene que ver con la democracia, la, la democracia que fomenta la participación colectiva y también es un instrumento simbólico, ¿no? La democracia es un símbolo, algo representativo en todas las constituciones globales, donde se fundamenta en que todos los ciudadanos podemos ser partícipes, podemos participar en acciones, en, en las participaciones políticas, como el voto popular, podemos ver una que ese es un ejemplo. En la democracia vemos que podemos participar en las elecciones, en las electorales, en las alcaldías, en las gobernaciones, podemos ser partícipes en este tipo de escenarios, ¿no? Ahora, como sexto punto tenemos la conclusión, la síntesis. Dice que el derecho de la organización estatal es fundamental para la limitación del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es como que la síntesis de toda la conclusión, ¿no? Ahora les tengo una reflexión, así que la reflexión no es que no solo es una actividad teórica, sino también una razón de rebustecer nuestra identidad ciudadana y también los conceptos constitucionales del constitucionalismo, ¿no? Ahora, para el cierre de esta exposición, les dejo una pequeña reflexión. Así que el abordaje del derecho a la Constitución nos hace a un llamado de preservar nuestras constituciones, también los impactos positivos que nos dan frente a las realidades sociales y políticas en nuestra vida diaria, ¿no? La verdad es que, en mi pequeña reflexión, si no hubiera una constitución, yo me imagino cómo sería este mundo, ¿no? Tal vez en un caos desordenado, como lo había una vez este filósofo Thomas Hobbes, que habló acerca del estado de naturaleza. Vimos que todo el mundo tenía derecho, todo el mundo tenía derecho a tener, todo el mundo tenía derecho a defenderse, eh, así que el mundo era un caos, ¿no? Entonces, si no existiera el Estado y la Constitución, pues no fuéramos un mundo más equilibrado, organizado, centrado, eh, inestable, sino un mundo más caótico, ¿no? Es la reflexión y vemos que la Constitución es muy importante en nuestra vida social y política para que pueda emerger la buena relación global y en los diferentes territorios en el mundo. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 y el nuevo constitucionalismo. Hola a todos, mi nombre es Cindy Natalie Camacho López y hoy abordaremos un tema crucial para entender el desarrollo democrático y social de Colombia, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de 1991, analizados desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Esta corriente transformadora ha influido profundamente en la forma en que concebimos el derecho constitucional como una herramienta para garantizar la justicia social y la equidad. Me basaré en el artículo de Matías Camargo titulado La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ofrece una visión clara y evolutiva sobre este proceso histórico. La Constitución de 1991 marcó un antes y un después en la historia política y jurídica de Colombia. Surgió como respuesta a una crisis de legitimidad estatal en un contexto de violencia y exclusión social. La Asamblea Nacional Constituyente permitió incluir voces diversas, rompiendo con la tradición
centralista y elitista que caracterizaban las constituciones anteriores, como la de 1886, elaborada y liderada por Rafael Núñez, aunque esta tuvo reformas en 1936 y 1945 impulsadas por Alfonso López Pumarejo y en 1968 por Carlos Lleras Restrepo. Dichos cambios no lograron superar sus limitaciones. Como señaló el presidente César Gaviria, esta reforma eran talanqueras que obstaculizaban un cambio verdaderamente significativo. El nuevo constitucionalismo, como lo plantea Camargo, prioriza la protección de los derechos fundamentales, la participación ciudadana y la justicia social. En este sentido, Roberto Viciano y Rubén Martínez destacan que el nuevo constitucionalismo, fruto de las asambleas constituyentes comprometidas con procesos de regeneración social y política, plantea un nuevo paradigma de constitución fuerte, original y vinculante, necesaria en una sociedad que han confiado en el cambio constitucional la posibilidad de una verdadera revolución. Este enfoque busca construir democracias que no solo sean representativas, sino también participativas y deliberativas, respondiendo a las necesidades de grupos históricamente marginados. Uno de los mayores logros de la Constitución de 1991 fue el reconocimiento amplio de derechos fundamentales. Entre ellos se destacan el derecho a la vida, a la igualdad, la libertad, la educación, la salud y la participación política y ciudadana, con un énfasis particular en los derechos de las mujeres. Además, incluyeron derechos colectivos como la protección del medio ambiente y el reconocimiento de los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos avances están alineados con los principios del nuevo constitucionalismo, que valoran la dignidad humana, la diversidad cultural y la inclusión social. El nuevo constitucionalismo no se limita a una declaración de derechos, sino que promueven mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. En Colombia, esto se tradujo en la creación de la Corte Constitucional, que ha jugado un papel clave en la protección de derechos fundamentales y en la implementación de acciones como la tutela, que permite a los ciudadanos defender sus derechos de manera ágil. Este enfoque también ha sido esencial en los procesos de justicia transicional, como los acuerdos de paz, y en la promoción de derechos ambientales en un contexto de crisis climática global. La Constitución de 1991 es un ejemplo claro de cómo el derecho constitucional puede ser una herramienta transformadora al integrar los principios del nuevo constitucionalismo. No solo fortalece la democracia colombiana, sino que también sentó las bases para una sociedad más justa y equitativa. Invito a todos a reflexionar cómo estos derechos fundamentales impactan en nuestra vida cotidiana y cómo podemos contribuir a su protección, promoción y cumplimiento. Gracias.